Bueno chicos, vamos a continuar con nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a ver she wasn't, he was, it wasn't y I was. ¿Listo? Entonces vamos a prestar mucha atención porque esa es la forma negativa de cómo se trabaja en el verbo to be. ¿Listo? Ser o no ser. El verbo to be no es tan simple como parece. Y cuando empezamos a poder mantener una conversación en inglés y hacer uso de una cierta flexibilidad gramatical, nos damos cuenta de que saber usarlo bien en pasado es realmente útil. Especialmente si te gusta o crees que te puede gustar. Contar anécdotas y hablar de tu vida. ¿Qué reglas hay que tener en cuenta? Muy atentos a esto, por favor. El verbo to be es un verbo irregular. Como se puede ver en sus formas en pasado simple, que se pueden traducir por yo fui, estuve, era, estaba, tú fuiste, estuviste, eras, estabas, etcétera, ¿cierto? Estamos hablando en pasado, ¿cierto? Entonces, la forma en afirmativo sería I was. Si estoy hablando de mí, ¿cierto? Porque I es el verbo, ¿cierto? El pronombre, perdón. I was, ¿cierto? Entonces, en negativo sería I wasn't. Y para hacer la pregunta, comenzamos con was y continúa el pronombre, ¿cierto? Entonces, was y continúa el complemento de la oración. Igualmente con you, pero con you es were, ¿cierto? Entonces, you were en afirmativo, you weren't en negativo. En interrogativo sería were you, ¿cierto? Con he, she e it se trabaja el was, ¿cierto? Entonces tener muy en cuenta con cuál se trabaja, con cuál, ¿listo? En negativo sería it wasn't, she wasn't e it wasn't, ¿listo? Para hacer la pregunta entonces sería was he o was she o was it, ¿listo? Muy pendientes de esto, por favor. Este verbo habla de un estado o una situación. Este verbo habla de un estado o una situación. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? Y puede servir para describir las cosas. Cuando lo emplees en pasado, necesitas asegurarte de usar las formas que te hemos mostrado anteriormente. ¿Se acuerdan? Entonces, que con cuál se trabaja were y con cuál se trabaja was. ¿Listo? Por ejemplo, the party was amazing. La fiesta fue increíble. We were really happy. Todos estábamos súper contentos. Entonces, ¿sí ven? La diferencia de the party, la fiesta fue increíble, es con was, y we were really happy es con were. ¿Listo? Muy pendientes de eso, por favor. Habrás notado que este verbo no funciona como la mayoría de los verbos, pues al ponerlo en pasado simple no necesita un verbo auxiliar en las oraciones negativas ni en las interrogativas. Es decir, que no hay did o didn't, ni ningún otro verbo en la frase, solo el querido to be que en la posición correcta. Por tanto, las oraciones interrogativas son así. Were you sad yesterday? ¿Estabas triste ayer? O was it your birthday on Sunday? ¿Fue tu cumpleaños el domingo? En ese sentido se parece más a los verbos españoles, ya que posee distintas formas para las distintas personas, aunque en el caso del to be solo sean dos, was y were. Y además es el mismo, no un auxiliar, el que muestra el tiempo verbal. Por ello, cuando te encuentras las formas was y were, sabes que casi siempre se refieren a una situación, tiempo o hecho del pasado. Entonces recuerden que cuando se está hablando de was, estamos hablando en el pasado, ¿cierto? Del pasado. ¿Cuándo se usa? El verbo to be se denomina a veces en inglés linking verb, o sea, verbo copulativo, que sirve esencialmente para unir el sujeto, normalmente una persona u otro sustantivo, con un atributo o palabra que ofrece más información sobre ese sujeto. Por ejemplo, their house was enormous. Su casa era enorme. En esta oración, was, pasado del verbo to be, no expresa ninguna acción, sino que nos enlaza sencillamente al sujeto, their house, con un adjetivo que describe el tamaño de la casa en algún momento del pasado. Hay varias estructuras muy interesantes con was o con were que puedes adaptar a distintos contextos según tus necesidades, como por ejemplo,
el sujeto más was o were más el adjetivo más to más el infinitivo. Por ejemplo, I was glad to visit the art gallery. Fue estupendo visitar el museo de arte. Puesto que este verbo sirve para aportar información sobre personas y cosas, podemos utilizarlo con cantidades, con empleos o con objetos que nos pertenecieron en el pasado. También podemos hablar de la existencia de algo en el pasado usando there was en singular y there were para el plural con el sentido de haber. Así podríamos describir nuestro barrio diciendo: When I was younger, there were fewer cars. Bueno, chicos, entonces recuerden que el was y el were siempre se utiliza para hablar en pasado, ¿listo? El he wasn't es para hablar en el pasado, pero en forma negativa, ¿listo? Entonces muy pendientes de eso, por favor.